Bien, paz y bendición entonces en esta noche sea para con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos en la fe y todo aquel que pueda ver, ¿cierto?, este día la transmisión. Bueno, sin duda alguna estamos gozosos hoy día nuevamente de poder estar con ustedes compartiendo una nueva reflexión de la palabra del Señor, ¿ya? La cual sabemos que es tan importante para nosotros para poder, ¿cierto?, direccionarnos a la vida eterna, ¿ya? Así que sea bienvenido usted que tal vez está en este momento conectado. Si no es así, no se preocupe. Este video ya quedará aquí en la plataforma para que después con mucha tranquilidad lo pueda analizar, ¿ya? Entonces, el día de hoy, amados míos, he querido tratar un tema que es importantísimo con respecto a nuestra relación con Dios y lo que Él nos exige a nosotros como seres humanos, que es un tema que lamentablemente no se ha entendido muy bien y es primordial para poder alcanzar ya las promesas de Dios, en este caso la salvación de nuestra alma. ¿Ya? Esto es un tema bien profundo, bien complejo, bien difícil de entender, pero es Dios ya quien le da al hombre la capacidad de poder entender todo este tipo de temas bien profundos con respecto a la Biblia, ¿ya? En sí, queridos hermanos míos, nosotros debemos entender que hay una voluntad de parte de Dios para nosotros que es ya la salvación de nuestra alma. Pero para ello nosotros debemos de entender y comprender la voluntad de Él que está trazada aquí en la Biblia, ¿ya? Entonces para ello nosotros tenemos que introducirnos en la palabra de Dios para poder entender los conceptos que ella nos muestra, ¿ya? Bueno, hoy día, ¿cierto? Con el tiempo presente, en el año que ya estamos, hay iglesias que son muy ricas en el aspecto material, en el aspecto de dones espirituales también, como lo hubo anteriormente. Pero esa iglesia muchas veces que uno ve riquezas espirituales, ¿cierto? En el sentido de dones, de profecía, de lengua y todo eso, muchas veces carecen ya de un sano entendimiento con respecto a la palabra de Dios, ¿ya? Y cuando la iglesia carece, queridos hermanos, con respecto a esa carencia de entender la palabra del Señor, ¿ya? De poder comprenderla como Dios quiere que se comprenda, sucede que la doctrina no es la adecuada, ¿ya? Entonces, si un lugar no está entregando la doctrina que es la adecuada, ¿ya? Corre el riesgo que lo que nosotros estemos recepcionando no sea lo que Dios a nosotros nos está pidiendo, ¿ya? Entonces, ¿quién da, ¿quién da hoy día la sabiduría al hombre para poder presentar y exponer los temas bíblicos, ¿cierto? ¿Quién da esa sabiduría al hombre para poder tomar decisiones, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Para discernir qué es lo que a él le conviene? Solamente Dios, ya, solamente Dios. Y antes de ir a este tema principal que vamos a ver el día de hoy, ya, que con gozo lo voy a hacer con mucha fe en mi corazón, ya, entendiendo que puede llegar a muchas personas, ya, más solamente todo está en la voluntad de Dios, todo está en la voluntad de Dios y Dios conoce nuestros corazones, cuál es el anhelo de poder hacer estos estudios. Dios lo sabe, Dios lo conoce y Él dará la recompensa a cada uno según sea su obra, dice la Escritura. Quiero leer entonces, queridos hermanos míos, con respecto a esto, a la sabiduría que Dios da, ¿qué nos dice la Escritura? Antes de ir a este tema, ¿ya? Dice así, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 1, del verso 27 al 29. Mire usted lo que dice. Y este posteo está un poquito más abajo también de nuestra plataforma, que usted los puede revisar también con una imagen de un soldado, está ahí, ¿ya? Entonces dice así, 1 Corintios 1, 27 al 29. Dice lo que Dios hizo, ¿ya? Y hasta el día de hoy lo que Dios también hace. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, escucha esto, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿ya? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, ¿ya? Dios lo escogió. Y lo que no es para deshacer lo que es, ¿ya? A fin de que nadie se jacte en su presencia, ¿ya? Entonces, con respecto a esta lectura, queridos y amados míos, nosotros entendemos inmediatamente por la palabra del Señor y por el Espíritu de Dios, ¿ya? Que Dios tanto da como quita, ya da la sabiduría, da el entendimiento, da el conocer, el saber, lo da Él.
todas esas cosas las da Él. Ahora, cuando Dios da, ¿cierto?, todos estos tipos de talentos bien trabajados, ¿cierto?, bien organizados, cuando Dios honra a su Hijo, es cuando sinceramente Dios ve el propósito del corazón de cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, a los despreciados escogió Dios, y nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos la historia de Dios, cómo Dios escogió a los hombres, ¿cierto?, humildes para avergonzar a lo que ya era. Con respecto a esto, ¿por qué Dios usa a algunos para avergonzar a otros? ¿Ya? Nosotros tenemos que entender bien claro que muchas veces las personas comienzan ya de una forma adecuada o idónea haciendo las cosas para el Señor, pero después, por la jactancia, ¿cierto?, por lo que Dios ha añadido, ya por los dones espirituales, ¿cierto?, o por el entendimiento de la Escritura, ellos se jactan de eso. Y cuando Dios empieza a ver ese tipo de actitudes, ya que van en contra de la palabra del Señor, es cuando Dios empieza a cegar los ojos de algunos hombres y retira, ¿cierto?, el conocimiento de ellos, ya embota el corazón y comienza a dar sabiduría a hombres que puedan llevar el Evangelio de una forma sana, de una forma adecuada, de una forma humilde, para que usted me entienda. Y a esas personas a las cuales tienen una conexión constante con Dios y han entendido en profundidad la palabra, es cuando Dios le da un entendimiento, ¿cierto?, por sobre todo en el Espíritu Santo, y para poder entender la palabra del Señor. De estos tipos de hombres hay muchos hombres y también mujeres que entienden las cosas del Señor, porque para entender la palabra de Dios hay que estar, hermanos míos, en el Espíritu. Y para entender la palabra del Señor, eso es un trabajo importante, porque todo va a depender, ¿cierto?, de aquellos que nos están escuchando a nosotros, va a depender la doctrina, va a depender la enseñanza. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, en la doctrina verdadera, ¿ya? Sabiendo esto, Timoteo, ¿ya?, que haciendo esto te salvará a ti mismo y a todos los que te oyeren. Entonces, que es importante dentro de una congregación los dones espirituales, que son importantes, queridos hermanos, las manifestaciones, querido oyente, que son importantes, ¿cierto?, los movimientos, ¿cierto?, las alabanzas son importantísimas dentro de la iglesia. Cada cuerpo tiene cada parte del cuerpo tiene su responsabilidad. Pero aunque haya todo eso dentro de una iglesia, si no hay una sana enseñanza, si no hay una sana doctrina, todas las cosas que pueden estarse haciendo alrededor van a pasar a ser solamente emociones. Y las emociones se las lleva el viento. Pero esto que está acá, ya esto que vamos a ver, esto perdura para siempre, ya perdura para siempre, y le da vida eterna al oyente. Ya la palabra de Dios, por sobre todas las cosas, ¿cierto?, por sobre todas las cosas cumple su propósito en nosotros. La Escritura dice que no volverá a Él vacía, no volverá a Él vacía la palabra. Entonces, aquí estamos a esta hora de la noche, presentando estos temas que son relevantes y poder entender este concepto del arrepentimiento, ya que es tan crucial que si nosotros no lo entendemos de la forma adecuada, ya puede que estemos equivocados en nuestra forma de proceder con respecto a lo que Dios nos exige con el arrepentimiento. Si el arrepentimiento es crucial, es primordial, ya es un tema no menor. Entonces, para ello, para ya introducirnos acá, yo lo voy a invitar, queridos hermanos, ya a la segunda carta a los Corintios. Anteriormente yo di lectura a la primera carta a los Corintios. Ahora vamos a saltar a la segunda carta de los Corintios, ¿ya? Para ver este tema y con el tema principal, el versículo principal, 2 de Corintios 7, del 9 al 10. Ya ese va a ser nuestros dos versículos principales para poder entender el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento para salvación. El correcto arrepentimiento que muestra la Biblia para salvación, el correcto, ¿ya? Porque muchas son las doctrinas que decía anteriormente. Entonces, leemos con respecto a 2 de Corintios 7, 9 y con respecto al arrepentimiento. Dice así, 2 de Corintios 7, 9 y 10. Leemos, dice: ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, no porque hayáis sido contristados, ¿ya?, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Vamos a ir explicando eso. Dice, porque habéis sido contristados según Dios, ¿ya?, para que ninguna pérdida
padecieseis por nuestra parte, por la parte del Evangelio. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, ¿ya? De que no hay que arrepentirse de esa tristeza, pero la tristeza del mundo, esa tristeza produce muerte, ¿ya? Son versículos un poco complejos, ya difícil de entender, pero para eso estamos aquí, para entender el concepto del arrepentimiento. Bien, introducimos entonces este tema. Tenemos a un apóstol Pablo que nos habla aquí que él de manera se gozaba con respecto a los corintios, pero no se gozaba de su tristeza, porque cuando la palabra habla de contristado, ¿cierto? Habla de una persona que ha entrado en un sentimiento de tristeza profundo. Pero el apóstol Pablo no se gozaba de que esas personas estuvieran tristes, sino que se gozaban por la tristeza que tenían, que era para salvación. Esa tristeza que ellos sintieron era para salvación. Ya. ¿Por qué los corintios sintieron esta tristeza? ¿Ya? Porque cuando Pablo escribió la primera carta, cuando escribió la carta anterior, porque esta es la segunda carta, el apóstol Pablo le presentó a ellos, ¿cierto?, los requisitos, ¿cierto?, las condiciones y lo que a Dios le agradaba, a todos ellos. Y una vez que esa carta llegó a los corintios, ¿cierto?, ellos la leyeron, ¿cierto?, se introdujeron a ella y se dieron cuenta de algo. Se dieron cuenta de que su forma de proceder, se dieron cuenta de que su forma de pensar, de que su forma de cómo ellos se veían ante los ojos de Dios no era la adecuada, no era la adecuada. Y se dieron cuenta que estaban fallando en muchas cosas, estaban faltando en muchas cosas. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, yo me gozo por ello, me gozo porque esa carta que le envié los contristó a ustedes, los puso tristes, ¿cierto? Pero no es una tristeza que el mundo se la otorgó, sino que se la otorgó Dios para salvación del alma. Entonces, ellos se entristecieron tanto en su corazón de darse cuenta que no cumplían con lo que Dios exigía, que volvieron a ese estado de tristeza en su corazón, de amargura, de decir, caramba, aquí nosotros estamos haciendo las cosas mal para con Dios. Porque nos damos cuenta a través de la carta del apóstol Pablo que nosotros fallamos, que nosotros pecamos, que nosotros nos equivocamos, ¿ya? Que no hacemos las cosas que le agradan a Dios. Fue ahí entonces, ¿cierto?, que por esa tristeza que entró en el corazón de los corintios, fue que se produjo, ¿cierto?, esa tristeza para salvación, para arrepentimiento, para darse cuenta que como hombres estaban totalmente caídos. Ahora, nosotros tenemos que entender ya que hay una confusión dentro de las congregaciones con respecto al arrepentimiento, porque hay un arrepentimiento que es para salvación, ¿ya?, y otro arrepentimiento que es arrepentimiento de pecados, ¿ya? Entonces ahí está el tírale para allá, el tírale para acá, y las personas no entienden bien cuál es el procedimiento para poder alcanzar la salvación del alma, primeramente la salvación del alma. Cuando nosotros le decimos a las personas que tienen que arrepentirse de sus pecados para ser salvos, nos estamos adelantando al proceso que vivieron los corintios primeramente. No se le puede enseñar a una persona que se arrepienta de sus pecados si primeramente no se le ha enseñado el arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento para salvación va a llevar al hombre a una tal tristeza en su corazón de decir, yo estoy totalmente perdido, ¿cierto? Y necesito de Dios, necesito de Dios. Una cosa procede a la otra, ¿ya? El arrepentimiento de salvación procede para el arrepentimiento de pecados. Una cosa lleva a la otra, ¿ya? No se puede empezar de atrás hacia adelante. No puede la persona comenzar a luchar con sus pecados o contra sus pecados si no ha entendido la primera parte, que es el arrepentimiento para salvación, ¿ya? El arrepentimiento para salvación es un cambio en lo interior, hijo. Es un cambio en la mente, en lo interior. En cambio, el arrepentimiento de pecados es un arrepentimiento del interior, pero que se expresa en lo exterior. Es un cambio en la forma de proceder. Cuando uno se arrepiente del pecado, ¿ya? Pero en cambio, cuando uno se arrepiente para salvación, es un cambio en la forma de pensar, ¿ya? De cómo yo me percibo ante Dios y ante mi prójimo. Si yo como hombre me percibo ante los ojos de Dios justo y que tengo el derecho, ¿cierto?, no me he arrepentido.
si yo me considero justo ante mi prójimo y superior a él, entonces yo necesito arrepentirme, porque el arrepentimiento para la salvación me lleva a mi corazón, mi ser interior, a una tristeza tan grande que por la palabra yo he entendido que soy un vil pecador, un vil pecador. Cuando yo entiendo que que necesito arrepentirme de esa forma, es porque he oído la palabra del Señor. La única forma de que el hombre pueda ya llegar al arrepentimiento genuino de su corazón, de su interior, es oyendo esto, hijo. Es oyendo esto. Si el ser humano no oye esto, no va a poder entender el arrepentimiento de lo interior, del interior, el cambio de la forma de percibirme. Cuando se presenta el Evangelio ante mí, cuando se abre la Biblia y me la leen, yo me doy cuenta inmediatamente que como ser humano estoy totalmente caído, que los pecados están continuamente en mí. Y es en ese momento cuando entra el Espíritu Santo en el corazón del hombre y le hace entender este concepto, le hace decirle que es un pecador y no tiene esperanza en sí mismo. Para ello, cuando el hombre entiende esto, como lo veíamos anteriormente en el estudio anterior de Job, el hombre inmediatamente toma un estado de humildad, ya, de quebrantamiento, de pena, ¿cierto? Porque este arrepentimiento de parte de Dios produce tristeza, dice el apóstol Pablo. Claro, ¿cómo no va a producir tristeza? Si la carta que le escribió, la Biblia en sí, que iba dirigido a ellos, le hizo entender su estado caído. O sea, les hizo ver realmente lo vil y pecadores que eran. Y cuando ellos supieron eso, vieron su condición ante Dios y ante su prójimo, sintieron tristeza. Pero el apóstol Pablo se gozó de esa tristeza porque esa tristeza estaba bien. No estaba mal, estaba muy bien porque esa tristeza lo iba a llevar a arrepentirse y luego a recibir el Evangelio. ¿Ya? Entonces él dice, no que esta tristeza, ¿cierto? Arrepentimiento de Dios, ya, dice el verso 10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse de esa tristeza que produce la palabra, no hay que arrepentirse de esa tristeza, pero la tristeza del mundo, que es la tristeza que nosotros vivimos en esta tierra, esa produce muerte, no sirve para nada. Por ejemplo, la tristeza de haber perdido un vehículo, por ejemplo, la tristeza de haber perdido una casa, de haber perdido bienes, de haber perdido un trabajo, esas son tristezas, congojan nuestro corazón, nos hacen llorar, pero estas tristezas del mundo pasajero no sirven absolutamente para nada. Pero la tristeza que viene por oír la palabra del Señor, por sentirme yo acongojado, humillado, esa tristeza dice que produce la salvación del alma, porque nos hace entender a nosotros ya que somos vil pecadores. Una cosa procede a la otra, ¿ya? No podemos enfocarnos en arrepentir nuestros pecados si no nos hemos arrepentido primeramente en nuestro interior, ¿ya? Bien. Tristeza, pena, aflicción, dolor, ¿cierto? Pesadumbre. Eso es lo que produce en nosotros cuando nosotros oímos la palabra del Señor y nos damos cuenta que somos pecadores. Y eso está bien, no está mal, como dice el apóstol Pablo. Me gozo por ello, porque están llevando bien, ¿cierto? El mensaje lo están recibiendo bien, ¿ya? Entonces, esa tristeza nosotros la podemos ver también en muchos casos de la Biblia. Por ejemplo, a los judíos, ¿cierto?, a los cuales le predicó Pedro, donde convirtió aproximadamente 3.000 almas, eso lo vemos en Hechos 2, 37 y 38, ¿ya? Los judíos allí, a los cuales Pedro les predicó, ellos sintieron una congoja, sintieron un pesar, ¿ya? Sintieron una amargura del mensaje que Pedro le estaba entregando, a ellos. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo, a este Jesucristo, a su Mesías, aquel que vino, vosotros crucificasteis, ¿cierto? Lo desecharon, lo azotaron, lo entregaron a las autoridades, ¿cierto? Y cuando Pedro le dijo a ellos eso, que el error que habían cometido los judíos por crucificar a su maestro, ellos sintieron un pesar. Yo le voy a dar lectura, ¿ya? Hechos capítulo 2, capítulo 2 del 37 38, dice así, al oír esto se compungieron de corazón, Hechos 2, 37, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos ahora? Porque hemos crucificado a nuestro Salvador.
hemos crucificado a aquel que pensábamos nosotros que no era el Mesías, lo hemos crucificado. Ustedes nos están diciendo que era el Cristo verdaderamente. Y hoy día nosotros nos damos cuenta del error que hemos hecho. ¿Qué hacemos ahora? Y Pedro le respondió, arrepentíos, primero que nada, arrepentíos en lo interior, ¿ya? Y luego de eso dice, arrepentíos en lo interior, ¿ya? Y luego de eso, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, una cosa conlleva a la otra. Ellos sintieron pesar por la palabra que le entregó Pedro, ¿cierto? Sintieron pesar, sintieron tristeza porque habían crucificado al Maestro, al Mesías, y ellos se dieron cuenta después del error que cometieron. 3.000 almas se convirtieron en ese discurso. 3.000 almas se arrepintieron de lo interior, se pusieron tristes por dentro, ¿cierto? Se dieron cuenta del pecado, el error que cometieron. Les dio tristeza, pero esa tristeza fue ¿para qué? Para dar paso ¿a qué? Al bautismo para perdón de los pecados con respecto a ellos. A los pecados, ¿cierto? Por haber rechazado a su Mesías. Imagínese usted, lo mismo vivió Isaías. Isaías 6, verso 5. La historia de Isaías nos cuenta, querido mío, que él dice allí que vio a Dios sentado en el trono, sublime, con su falda, ¿cierto? Con querubines, ángeles alrededor de él. Y mire lo que dijo Isaías. Él lo dijo desde dentro hacia afuera. Dijo, ay Señor Dios mío, aquí soy muerto, porque siendo hombre que habito en pueblo de labios de hombre inmundo, ¿cierto? He visto la gloria de Dios. He visto la gloria de Dios. O sea, yo soy un pecador, un vil pecador. Mis labios no hablan cosas buenas. Y no solamente eso, sino que habito en un pueblo, ¿cierto?, de hombres impíos, malos, pecadores, donde hablan también cosas malas. Él reconoció desde lo interior, se acongojó, se entristeció. Ay, aquí soy muerto. Mire la confesión de humildad que soy. Aquí soy muerto, porque yo estando en este estado de pecador, ¿cierto?, de vil pecador, he visto la gloria de Dios. Fue en ese instante cuando Isaías confesó eso, cuando Dios vio su arrepentimiento en lo interior, su reconocimiento como pecador, y envió a un ángel con una tenaza, ¿cierto?, y con una brasa hirviendo, y se la pasó por los labios y le dijo, limpia es tu pecado, limpio es tu culpa. O sea, en ese momento cuando Dios vio la reacción, la humildad de Isaías de reconocer su pecado, envió un ángel y limpio eres de tu pecado. Reaccionó Dios ante ese impulso de Isaías de poder decir, caramba, yo soy pecador ante los ojos de Dios. Entonces fue así como Dios lo limpió. Y después Dios, para probar a Isaías, le dijo, ¿a quién enviaré ahora? Y Isaías, en respuesta a lo que Dios había hecho por él, dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Ve? Entonces, obró primeramente la tristeza en el corazón para arrepentimiento y luego para justificación, ¿ya? Pero todo de la mano de una cosa a la otra. Actuó primeramente, ¿cierto?, arrepentimiento interior y después reconocimiento de pecado, y fue cuando Dios actuó para Isaías. Lo mismo pasa con el publicano, Lucas 18, 11 al 14. Lucas 18, 11 al 14. Y yo le voy a dar lectura aquí. Lucas 18, 11 al 14. Habían dos hombres ahí, ¿ya? Un hombre fariseo y un hombre publicano. Los dos en la misma inmundicia, ¿ya? Los dos pecadores. Los dos hacían cosas malísimas. Pero había un hombre meramente que era el fariseo. Y el fariseo, con arrogancia, que es lo contrario a la humildad, arrogancia, contrario a la humildad, dijo, puesto en pie, oraba él consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas ese publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Y Jesucristo dijo, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se da cuenta? ¿Cómo actúa, cierto, la misericordia de Dios ante un corazón arrepentido?
Un corazón que se golpea el pecho y le dice, Señor, sé propicio a mí, pecador. Me he dado cuenta de mi estado caído. El fariseo la atacaba continuamente, puesto en pie, arrogante. Todo esto hago. Hijo, las obras, lamentablemente, aquí nosotros tenemos que dejarla un poquito de lado, ya con respecto a las obras. Porque las obras ante los ojos de Dios no van a justificar a nadie. Lo que va a justificar al hombre para salvación es lo que yo le estoy hablando aquí. El publicano dijo, Señor, golpeó esa señal de golpear su pecho es darse azote a sí mismo con sentimiento de lástima, de congoja por cómo él era, ¿cierto? De arrepentimiento en su corazón, ¿cierto? De verse como es de pecador, de ver la realidad de él. Y dijo, sé propicio a mí, Señor, pecador. Esa palabra, sé propicio a mí, ¿cierto? Sé misericordioso a mí, ¿ya? Eso es lo que le dijo él. Y cuando él confesó eso desde su interior, ese arrepentimiento desde su interior, Dios Jesucristo le dijo, os digo que este segundo, por su actuar, por su reconocimiento, por su cambio de verse ante los ojos de Dios, ante él mismo y ante el fariseo, imagínese usted, fue justificado por su arrepentimiento. Nótese esto, los dos estaban en el mismo estado, pecadores caídos totales, totalmente caídos. El fariseo por una parte haciendo injusticia, el publicano también por otra parte hablando cosas que no debían, haciendo injusticia. Pero los dos en el estado caído, uno de ellos se arrepintió de corazón, desde adentro se fue y le dijo y le confesó, soy pecador, Señor, y ese fue justificado ante los ojos del Señor. ¿Ya? Las dos demandas que Dios da, primero, arrepentíos y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. Estas son las dos demandas que Dios le da a todo ser humano para poder ser salvo. ¿Arrepentidos de qué? ¿De los pecados? No, no, hijo. Los pecados dejémoslo ahí. Después tratamos eso. El arrepentimiento que exige Dios en Marcos 1:15 es el arrepentimiento precisamente de esto, de mi interior, de ese reconocimiento, de decir, caramba, yo soy pecador, estoy caído, ¿cierto? No puedo dejar de pecar, pero en este estado caído, que yo no puedo dejar de pecar, paso inmediatamente a la segunda demanda. Señor, yo no puedo justificarme a mí mismo, pero como yo hoy día he oído el Evangelio y sé que tú puedes justificarme, inmediatamente paso a la segunda demanda y creo en ti, creo en el Evangelio, en lo que tú has hecho, en que tú has muerto por mis pecados. Yo te confieso como mi Salvador de todo corazón. Esas son las dos demandas que Dios le está haciendo a todo ser humano para que pueda alcanzar la salvación de su alma, Si nosotros seguimos poniendo ejemplos, ¿ya? Seguimos adelante poniendo ejemplos. Yo perfectamente podría ir a los ejemplos de Juan el Bautista, ¿ya? Mientras Juan el Bautista, ¿cierto?, él bautizaba en el Jordán, ¿ya? Venían los hombres oyendo el mensaje de Juan, que el reino de los cielos se acercaba. Él predicaba la justicia de Dios, le hacía ver los pecados a los hombres. Y los hombres, contristados con todo su corazón de dentro hacia afuera, ¿cierto?, iban a las aguas y eran bautizados para perdón de pecados. Porque Juan inició su ministerio bautizando para perdón de pecados. Pero iba a venir uno después de él que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, de adentro hacia afuera. Y era mayor que él. Y Juan no, se sentía indigno de desatar hasta las sandalias de sus pies, ¿ya? Entonces, iban estos hombres movidos por su conciencia, por su mente, a las aguas y se bautizaban. Pero de lejos habían unos fariseos y saduceos y publicanos, igual también por no decirlo, mirando todo este evento de arriba hacia abajo, porque allí donde iban los hombres al Jordán a bautizarse, ¿cierto?, llegaba de todo. Mucha gente llegaba ahí a escuchar el discurso de Juan el Bautista, y entre ellos también los fariseos, con ocasión, ¿cierto?, de ver si se equivocaba en algo, o ellos interrumpir ese testimonio. Entonces de lo lejos veían ellos lo que estaba haciendo el Juan, el profeta Juan, ya Juan el Bautista. Y Juan los vio desde lejos y le dijo, generación de víboras, ¿ya? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de un arrepentimiento. O sea, hacer frutos dignos de un arrepentimiento es precisamente considerarse en lo interior como un hombre pecador. Lo que los fariseos no hacían. Los fariseos estaban tan confiados de la ley,
de lo que ellos podían hacer, de lo que ellos sabían, que incluso en ese estado, en ese error, crucificaron al Maestro, a Jesucristo. Nunca reconocieron a Jesucristo como su Salvador, porque su arrogancia fue mucho más grande. La dependencia de su obra fue mucho más grande. Nunca se le dio el paso a ellos para poder arrepentirse, porque ellos eran personas arrogantes y no creyeron en el Evangelio. ¿Ya? Entonces, Él le dijo, hagan frutos dignos de un arrepentimiento genuino. Y ellos no entendieron esas palabras, ¿ya? No la entendieron. Imagínese usted, en Mateo 21:32, dice la Escritura allí que publicanos y rameras se arrepintieron antes que ellos, ¿ya? O sea, los publicanos y las rameras, a pesar de su estado caído, ¿ya? De su estado pecaminoso, porque estamos hablando de hombres, ¿cierto?, terriblemente malos, impíos en esa época, los publicanos y las rameras, ¿ya? O sea, eran personas totalmente pecadoras, pero esas personas totalmente pecadoras, cuando escuchaban el discurso de Juan el Bautista, ellos tomaban conciencia, se entristecían y decían, nosotros aquí estamos mal. Y como estamos mal, se entristecían de todo su corazón, ¿cierto? Que ellos, esas personas, Dios les daba el paso de entrar al reino de los cielos antes que los fariseos, antes que aquellas personas que conocían la ley de Dios, que conocían, ¿cierto?, incluso esto. Imagínese usted. Porque hay muchas personas que conocen esto, pero no se han arrepentido porque no han entendido este concepto primeramente. Imagínese usted, Juan le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Porque ellos tuvieron la consideración, tuvieron, ¿cierto?, en su mente, ¿cierto?, ese cambio de pensar, se percibieron pecadores por la palabra y actuaron. Y eso es lo que precisamente hoy día está faltando dentro de la iglesia o dentro de toda esta rama del cristianismo, de la religiosidad, ¿cierto? De que los hombres puedan entender este concepto, ¿ya? ¿Cuál es el arrepentimiento para salvación? Que es algo de lo interior hacia afuera, que es un reconocimiento de un estado caído, y luego de eso dar paso al arrepentimiento de pecados, que es un cambio en el proceder. Por ejemplo, hay personas hoy día que dicen que dejando de hacer lo malo en esta tierra van a ser salvos. No se equivoque, hijo. Usted puede dejar de robar, puede dejar de mentir, de fornicar, de adulterar, ¿ya? Pero si no ha entendido esto, si no ha cambiado su concepto de percibirse ante los ojos de Dios, usted todavía no ha alcanzado el arrepentimiento genuino. Y es así, cuando esas personas que obran y que no se han arrepentido de lo interior, ¿cierto?, por sus obras, ellos se ven más justas que los demás, con más derecho a alcanzar la salvación. Y cuando ven a otras personas que se están equivocando por las obras que ellos hacen, van y atacan de una forma déspota, ¿cierto?, sin amor, injustamente a aquellas personas que se han equivocado. ¿Por qué? Porque las obras le han hecho creer en su corazón que son más justas que ellos. Y es precisamente esa la primera señal que presentan las personas que no se han arrepentido de lo interior, no han tenido un cambio en lo interior, no han tenido un nacimiento nuevo. Esto hace referencia al nacimiento nuevo. El nacimiento nuevo, hijo, sucede desde adentro hacia afuera. El nacimiento que hoy día Dios nos exige es un nacimiento desde lo interior para poder entender lo exterior. Si nosotros naciéramos de nuevo, entonces veremos el reino de Dios. Juan capítulo 3, ahí puede leer ese capítulo. Entonces, aquí tenemos los conceptos de cómo poder arrepentirnos de una forma sana. El arrepentimiento, como estaba en la imagen anteriormente, la ponía, es un arrepentimiento que lleva a la persona a un quebranto tan grande, sentirse tan vil, tan bajo, ¿cierto? Sentirse con una tristeza tan grande por darse cuenta de su estado caído, ¿ya? Y es así como Dios ve esa humillación desde lo interior y viene y desciende a bautizarnos en el Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo nos ayude a nosotros, ¿cierto? Y podamos solucionar esto que vamos a ver después, ¿ya? Entonces, aquí yo quiero fundamentar este estudio con la lectura de Lucas 13, del 1 al 5, donde dice, arrepentíos o pereceréis. Arrepentíos o pereceréis, para ir profundizando esto y que se pueda entender. Arrepentíos o pereceréis. ¿Dice ahí arrepentidos de vuestros pecados? No dice arrepentidos de vuestros pecados. La parte que dice arrepentidos de vuestros pecados es cuando Pedro le habló, ¿cierto?, a los judíos por los pecados de haber rechazado a Jesucristo. Ellos tenían que solucionar ese problema. Arrepiéntanse de esos pecados que fueron en contra de Jesús. Arrepiéntanse de eso. Cámbielo y bautícese en el nombre del Señor.
Pero aquí la Escritura nos dice a nosotros que tenemos que arrepentirnos o pereceréis. ¿Y de qué no tenemos que arrepentirnos? Voy a nuevamente a leer yo para poder profundizar, ¿cierto? Y para poder, ¿cierto?, afirmar más lo que yo le estoy explicando. Vamos a leer entonces. Arrepentido o pereceréis. Lucas 13, del 1 al 5. Usted lo puede buscar si quiere también para ir corroborando. Lucas del 13, del 1 al 5. Dice así. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente, todos, independiente, aunque ustedes se crean justos, ¿ya? O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos, absolutamente todos, pereceréis igualmente. Explico. Aquí habían hombres, ¿cierto?, que recordaban a aquellos hombres que habían sido muertos en el sacrificio de Pilato y mezclado la sangre para los ídolos. Y ellos se acordaban de ello pensando que ellos se merecían, porque eran más pecadores, haber estado en ese lugar, haber sido sacrificados con la sangre de los ídolos. O sea, claro, ellos eran pecadores, entonces ellos se merecían estar allí. O sea, ellos tenían una posición de jactancia de decir que eran más justos que los otros. Y Jesucristo les dijo, ¿vosotros pensáis que ellos eran más pecadores que vosotros? Os digo no. Si no os arrepentís de esa forma de pensar, de esa forma de ustedes percibirse ante los demás, ustedes van a perecer igual. Aunque digan ser mis discípulos, aunque digan saberse la ley, van a perecer igual, porque no se han arrepentido. ¿Ya? Y después dice, ¿o pensáis que aquellos que en Jerusalén se cayó la torre de Silo sobre ellos y los mató, eran más pecadores que todos los otros pecadores de Jerusalén? Os digo no. Todos ustedes, si no se arrepienten desde lo interior, si no se reconocen todos pecadores en el mismo nivel, todos van a perecer igualmente. A eso se refiere el arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento para salvación es una confesión personal en mi corazón que yo soy tan vil y pecador como cualquier otra persona que está en la faz de la tierra, pecadores totales. Entonces estas personas trataban de jactarse a sí mismos, de decir, no, ellos fueron sacrificados, a ellos se les cayó la torre porque eran pecadores, por eso les pasó eso. O sea, ellos murieron porque eran pecadores y nosotros estamos con vida porque somos más justos. Jesucristo le dijo, ante esa posición, si no se arrepienten de esa forma de pensar, todos, absolutamente todos, van a perecer igualmente. Por eso yo le digo, hijo, esto es lo que sucede dentro del mundo religioso. No se entiende esto, no se comprende esto. Hay personas dentro del mundo religioso que se consideran en su corazón, dentro de sí, más perfectos que los demás, ¿ya? Por sus dones, por sus talentos, porque predican y tantas cosas que hay, se creen más superiores que los demás. Jesucristo hoy día, hijo, nos dice a todos nosotros, no, no es así. Antes, si nosotros no nos arrepentimos y no nos consideramos, ¿cierto?, inferiores a nuestro prójimo por nuestros pecados, todos van a perecer, todos, absolutamente todos, van a perecer igualmente. Imagínese usted, importantísimo entender esto, porque si no entendemos esto, por más que hagamos esto que está acá, nos vamos a ser justificados. Nos vamos a ser justificados. Porque cuando el hombre se arrepiente de su estado caído, inmediatamente toma la decisión de correr a las plantas de Jesús, porque se da cuenta que no hay otra medida para él para ser salvo. Sus pecados los inculpan día a día y día tras día, mañana tras mañana. Por eso que la Escritura dice que todas las mañanas se renueva la misericordia de Dios y por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Y por qué tiene que renovarse la misericordia de Dios todas las mañanas? ¿Sabe por qué? Porque todos los días pecamos. Todos los días somos pecadores. Todos los días somos pecadores. La diferencia es que hemos creído en Jesucristo, en el anuncio, nos hemos arrepentido de nuestro corazón y hemos pasado a la segunda demanda, que es creer con fe en el Evangelio. ¿Ya? Y eso a nosotros nos justifica. Ese es el arrepentimiento que a nosotros nos va a llevar a salvación, un arrepentimiento desde lo interior. Cuando el hombre está arrepentido genuinamente, el Espíritu Santo va a morar en él y usted va a ver inmediatamente los frutos que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a dejar a nadie ocioso,
¿ya? Sino que esa fe va a hacer que venga el dominio propio, la paciencia, el amor al prójimo. Y ello va a ser visible. ¿Por qué? Porque ha entendido esto, ha entendido primeramente que tiene que arrepentirse desde lo interior hacia afuera. Miren lo que dice Romanos 2.5. Romanos 2.5, le vamos a dar lectura, ¿ya? Romanos 2.5 dice, pero por la dureza de tu corazón, de lo interior, por la dureza de tu corazón, al oír esto, ¿ya? Al oír esto, por la dureza de tu corazón, ¿ya? No arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, si mi corazón, porque cuando la Biblia habla del corazón, no habla de esto que palpita y bombea sangre. El corazón es el alma, lo interior. Por tu corazón duro y no arrepentido, por el alma no arrepentida de la forma correcta, atesoras para ti ira para el día de la ira. Y el justo juicio para el día de aquella revelación de parte del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, el arrepentirse, hijo, para salvación, es un reconocimiento en lo interior. Al oír esto, yo me doy cuenta de mi estado caído, de a dónde yo voy caminando, de que voy a un lugar de sufrimiento eterno por mis pecados, ¿cierto? Y me da pena eso, me da tristeza de verme así caído. Cada vez que nosotros analizamos la Biblia, en el aspecto personal se lo digo, cada vez que yo leo la Biblia, me doy cuenta que soy más pecador, que no tengo esperanza en mí, que estoy totalmente caído. Y es esa tristeza que me da en mi corazón de verme así, la que me ayuda a mí a poder entender el concepto del arrepentimiento y el Espíritu Santo venga a morar en mí. Dios no puede morar, hijo, dentro de un corazón lleno de arrogancia, no puede morar dentro de un corazón lleno de altivez, donde usted ve a una persona, a pesar de sus cargos, independiente, ¿cierto?, la posición que tenga, pero usted ve a una persona arrogante allí, téngalo por seguro que esa persona no es un genuino salvado, no es una persona a la cual ha sido bautizada por el Espíritu Santo, porque los rasgos de una persona que ha sido bautizada por el Espíritu Santo son primeramente humillación, humildad, misericordia, reconocimiento, una humillación de lo pecador que soy y que no podré dejar de pecar. Eso es arrepentirse, reconocerle a Dios que soy pecador y no puedo dejar de pecar, Señor, pero tú me has salvado en el madero de la cruz. A eso se refiere arrepentimiento. Imagínese usted, mire, Romanos 7, 24, 25. El apóstol Pablo, hermanos, o sea, un hombre lleno de Dios, dijo aquí, Romanos 7, 25, 24 y 25, usted lo puede leer, vaya anotando si quiere, o después va a ver la imagen segura, si gusta usted vaya ahí corroborando. Romanos 7, de 24 a 25, el apóstol Pablo dice, entre signos de exclamación, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque con la ley de mi mente, ¿cierto? Sirvo al Señor en el interior, sirvo al Señor, pero con la ley de este cuerpo todos los días peco. El apóstol Pablo lo dijo. Primera de Timoteo 1 al 15, el apóstol Pablo hablando en primera persona dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué cosa? De que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Esa fue una declaración del apóstol Pablo. O sea, un hombre que el poder de Dios y el Espíritu Santo, ¿cierto?, salía desde su cuerpo, pero brotaba por los poros. Un hombre lleno de Dios, que yo creo que ninguno de nosotros se podría ni siquiera alcanzar al tobillo de ese hombre. Pero él reconoció eso. Y el hombre, al reconocer eso, daba testimonio que estaba lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, que había entendido este concepto del arrepentimiento. Por eso le decía a los corintios, hoy día yo me gozo por esto, porque han entendido este concepto. Es verdad, el reconocer que uno es un ser caído pecador produce tristeza, pero esa tristeza que ha producido en su corazón es para arrepentimiento genuino, no como la tristeza del mundo, de perder un vehículo, de perder el trabajo, ¿cierto?, de perder otra cosa, de no lograr eso, porque esas tristezas del mundo producen solo muerte, pero es la tristeza que produce el corazón del hombre por oír la palabra del Señor, produce el verdadero arrepentimiento. ¿Ya? Y da este verdadero arrepentimiento el paso al arrepentimiento de pecado, ¿ya? Y el arrepentimiento de pecado es lo secundario y que hay que solucionar de poco a poco con la ayuda del verdadero arrepentimiento.
El arrepentimiento de pecado es un cambio en el proceder de cómo yo actúo para con Dios, para con mi prójimo. Si yo sé por la palabra del Señor que algo es malo, entonces yo debería no hacerlo. Pero a pesar, aunque yo intente cumplir 1, cumplir 2, cumplir 3 mandamientos, 4, siempre voy a estar faltando uno. Ese es el estado nuestro, caído. Santiago capítulo 2, en el verso 10, dice la Escritura: aunque cumpliésemos toda la ley, pero ofendiésemos en uno solo, nos hacemos responsables de todos igual. O sea, estamos totalmente caídos. No hay esperanza para nosotros. Somos pecadores. Dice la Escritura que Dios encerró todo bajo pecado, hijo. ¿Ya? Romanos 3:9, por ejemplo, Gálatas 3, del 22 al 24. Ahí encuentra usted que Dios lo encerró todo bajo pecado. Romanos 3:9 y Gálatas 3, del 22 al 24. Entonces, ¿por qué Dios lo encerró todo bajo pecado? ¿Por qué todas las cosas son pecado ante los ojos del Señor? ¿Sabe para qué? Para que nosotros, las almas, reconociéramos ese estado caído y corriéramos solamente a los pies de Cristo. Solamente a los pies de Cristo, a ninguna otra parte más. Entonces, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, todo está condenado por pecado. Basta, la Escritura dice, con que nosotros hagamos algo sin fe para que ya sea pecado. Al que sabe hacer lo bueno, dice la Escritura, y no lo hace, ya le es pecado. ¿Para qué? Para que todos nosotros reconozcamos desde el interior este estado caído e inmediatamente pasemos a la segunda demanda y corramos a los pies de Jesucristo como nuestro Salvador. Inmediatamente. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Con respecto a los pecados, ¿por qué nosotros tenemos que tratar de solucionar con la ayuda del Espíritu Santo los pecados? Usted solo no va a poder, hijo. Si usted no es bautizado con el Espíritu Santo, usted va a vivir haciendo lo malo en demasía, ¿ya? Obviamente todos los días nosotros hacemos lo malo, pero también el Espíritu Santo, cuando ha entrado en nosotros, no nos va a dejar como ociosos haciendo lo que nuestra carne quiere hacer, sino que va a poner un tope. Que nunca vamos a dejar de pecar, eso es real, pero hay que poner un tope, ¿ya? No, entendiendo no que esas obras nosotros nos vayan a salvar, ¿ya? Pero mire lo que dice, con respecto a que nosotros tenemos que luchar contra eso que aborrece Dios, que es el pecado y el problema que está llevando a las almas a la condenación. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, ¿ya?, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué nosotros tenemos que, después de entender esto, solucionar el tema de los pecados para alcanzar misericordia? Otro punto, la nueva vida en Cristo. La Escritura nos llama en todo momento a nosotros a vivir una nueva vida en Cristo, pero primero entendiendo esto, hijo, entendiéndolo de acá, primero entendiendo lo interior, y después de eso que hayamos entendido lo interior, vivir una nueva vida en Cristo. Nadie puede vivir una nueva vida en Cristo si no ha entendido esto. Le va a ser vano, no le va a servir de nada, porque el cambio que quiere Dios es de lo interior. Veíamos, ¿cierto?, el estudio anterior, que usted lo puede revisar más abajo, donde veíamos la confesión y la justificación de Job. Es lo mismo. Dios no quería tan solo lo exterior de Job. Lo exterior de Job estaba bien, sus obras estaban bien. Lo que Dios quería para poder justificar a Job era lo interior. Y Dios tuvo que trabajar para solucionar lo interior. Y cuando se solucionó lo interior, Job fue un hombre completo, y después Dios lo bendijo de una manera que sobreabunda. Acá es lo mismo. La nueva vida en Cristo. Dice Efesios 4:30. ¿Por qué no debemos nosotros intentar o esforzarnos para no pecar? Dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el que fuisteis sellados. O sea, usted ya está sellado. Si usted ha creído de esta forma, usted ya está sellado. Y sellado, aunque nosotros estemos sellados, igual nos vamos a equivocar. Pero tenemos que tratar de luchar con eso que ofende a Dios. ¿Para qué? Para no contristar al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, voy al principio cuando dije yo, hay personas que se le ha nublado el entendimiento y no pueden entender esto. ¿Por qué? Porque sus obras hoy día están provocando que se contriste el Espíritu Santo y ya el Espíritu Santo comienza a retroceder en el corazón del hombre. Porque siguen haciendo cosas malas, son soberbios, son arrogantes, no son humildes, ¿ya? Y hacen las cosas conforme a hombres. Entonces el Espíritu Santo comienza a cegarlo y se contrista el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona que entra en nosotros. Es la tercera persona de la deidad de Dios. Entra en nosotros, ¿cierto? Y nos ayuda a dar la buena batalla contra el pecado. Siempre, si es que nosotros tenemos la relación constante con Dios y esa comunión permanente con Él, odiando lo que es malo.
Entonces, no contristéis al Espíritu Santo con el pecado, ¿cierto? Con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Nosotros fuimos sellados para el día de la redención. Si nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, somos del Señor. Allá está, allá lo vemos. Dice así, ¿por qué otro motivo no debiéramos nosotros dar rienda suelta, ¿cierto? O a maquinar cosas malas contra Dios y contra el prójimo, que es el mandamiento que tenemos hoy día. Hebreos 12, del 5 al 11. Dios nos trata como hijos al recibirnos, ¿ya? Y como hijos nos azota por amor al que recibe por hijo, ¿ya? O sea, aquí Hebreos 12, 5 al 11 nos da a entender que como nosotros le hemos creído al Señor, ¿ya? Dios nos recibió a nosotros como sus hijos, nos recibió como sus hijos. Y como sus hijos, ¿cierto? Si nosotros no hacemos lo que corresponde, no hacemos lo bueno, obviamente como buen padre va a tener que disciplinarnos, va a tener que disciplinarnos. Entonces por esos pecados Dios nos va a disciplinar. Y cuando viene la disciplina, ¿ya? Cuando viene la disciplina es doloroso, hijo. Pero muchas veces esa disciplina es por tanto amor que nos tiene el Señor, que por esa disciplina Él quiere que nosotros entendamos esto, entendamos el estado caído, para que andemos con humildad, con sometimiento a Él, ¿cierto? Con temor a Él, con amor a Él, y por segundo también con amor a nuestro prójimo, ¿ya? Bien, aquí están las razones. Razones para tratar de no pecar. El apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas le escribo para que no pequéis. Ojalá no pequéis, ¿ya? Pero si hubieseis pecado, cosa que vamos a hacer todos los días, ¿ya? Obviamente el Señor no nos deja sin esperanza, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros los hijos de Dios, ¿ya? Razones para no pecar. Primero, alcanzar misericordia, no contristar el Espíritu Santo, no recibir la disciplina del Padre, ¿ya? Y 4, para no perder galardones también, porque se van perdiendo galardones si nosotros obviamente insistimos en hacerlo mal. Entonces, mis queridos hermanos en la fe, ¿ya? Esta presentación que he hecho el día de hoy con respecto al arrepentimiento es crucial, ¿ya? Es crucial. Si nosotros no hemos entendido esto, ¿ya? No hemos entendido cuál es el orden para poder arrepentirnos, créame, hijo, que nosotros estamos en graves problemas. Pero para eso Dios ha dado su palabra, ¿ya? Para eso Dios le ha dado, ¿cierto?, el acceso a ella, para poder entender, para poder conocer, para poder direccionarnos y hacer las cosas en orden. Una cosa procede la otra. Así que, mis hermanos míos, ya terminando esta presentación, ¿cierto? No se me queda nada. Voy a subir luego una fotografía para que usted anote, si no se ve bien, los versículos. Este video también va a quedar aquí en la plataforma grabado para que usted, si quiere, lo pueda compartir, le pueda decir a un ser querido, a un familiar, hijo, venga, para que veamos nosotros cómo es el verdadero arrepentimiento. Preséntele a Cristo a las almas para que ellos puedan entender de una forma correcta. Si usted supiera, hijo, tal vez somos poquitos en este momento, 3, 4, 2, 1, no importa, aunque sea uno que esté detrás de esa cámara, yo me doy por pagado y el Señor también. Ya nosotros los que estamos hoy día viendo esto, ¿cierto?, que hemos recibido al Señor, somos responsables de esto, de poder llegar a este conocimiento de la verdad. Y también somos responsables de poder transmitir esto a las demás almas. Imagínese usted, si usted supiera cuántas almas hay dentro de la iglesia, confundidas ya, sin entender, sin poder ser capacitados con respecto a esto. Son millares, son muchas las almas que están dentro de la iglesia. Y hay un adversario que no quiere que usted sepa estas cosas, que pone tropiezo, ¿ya?, que pone dudas, que pone pleitos, que pone envidias para que esta información no llegue a las personas. Si nosotros estuviésemos todos unánimes, hijo, todos nosotros, el cuerpo espiritual de Cristo, haciendo las cosas bien, esta información podría llegar a todas partes, a todas partes. Pero sabe usted que no es así, lamentablemente no es así. Por eso que me gozo en el corazón de que usted pueda estar escuchando esto, y créame que por esa humildad que usted tiene de estar escuchando esto, Dios le está bendiciendo por la palabra. No es que sea yo, hijo, no es que sea yo que tenga la sabiduría.
Dios tal vez me ha prestado un don, un talento en este momento. Pero si yo me desvío un poquito, ya, de mi temor a Dios o de lo que Dios me exige a mí, ¿cierto? Como predicador, de presentar las cosas con justicia, créame que mis ojos van a ser cubiertos como muchos hoy día están haciendo cubiertos sus ojos sin entender las cosas, ¿ya? Entonces, proceder con humildad, consejo, no enaltecerse, vivir siempre humilladito, hijo, vivir siempre pendiente de las cosas del Señor, ese es mi consejo para poder entender las cosas bien. Tal vez somos poquitos hoy día, pero estos poquitos que estamos viendo, estamos recibiendo y percibiendo al Espíritu Santo entrar en nuestro corazón para que nos haga entender, ¿cierto? Ya somos bendecidos. Ahora, ¿quién puede abrir el entendimiento para comprender las Escrituras? Lucas 24:45. Solo Dios, solo el Espíritu Santo, solo Jesucristo. Y aquí, si usted lee Lucas 24:45 en adelante, Dios abrió el entendimiento y las personas pudieron comprender todo este concepto. Así que, hijo, hija, no es tiempo perdido es tiempo ganado, es tiempo aprovechado, sabiendo que los días ya son malos y que la trompeta está a punto de sonar. ¿Y cómo será el amor de Dios para con usted y para conmigo? Que nos está haciendo ver a esta hora ya de las 11 de la noche, ¿ya? Y posteriormente las demás almas que van a ver. ¿Cómo será su amor que nos está haciendo entender esto para que antes que suene esta trompeta, ¿ya? Para que antes que venga su venida, nosotros estemos totalmente santificados? Y la santificación no la va a poder encontrar usted por obras. Olvídese de eso. La santificación viene de Dios. Usted puede hacer obras y hacer obras, pero si no ha recibido el Espíritu Santo, no hay santificación. Jesucristo es el santo, Él santifica. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que el Dios de paz, Él os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado por Él irreprensible para la venida del Señor. Pero ¿cuándo Dios va a guardar nuestro cuerpo? ¿Cuándo Dios va a guardar nuestra mente, nuestro espíritu? Cuando nosotros procedamos con el orden debido. Así que, mis queridos hermanos, me despido en este momento. Ya vamos a estar prontamente, ¿cierto?, haciendo otro estudio. Ya hay un estudio, pero hermosísimo. Y ustedes van a ser los primeros en saber de qué se va a tratar el día viernes. Si Dios así me ayuda, yo sé que lo va a hacer, me va a dar la fuerza, me va a dar el ánimo y me va a dar la sabiduría para poder llegar a ustedes. Y el estudio que vamos a hacer ese día se denomina, porque el Señor ya me dio el título, se denomina El trayecto de todo ser humano. Escoge hoy el camino. ¿Ya? Así que ya lo tengo más o menos preparado, el Señor ya me lo dio y lo vamos a hacer, lo voy a hacer con todo el cariño para usted, hijo, para que pueda entender las cosas y pueda conocer cuál es la voluntad de Dios. Es triste, hijo, a mí me da pena, mucha pena, de que dentro de las congregaciones no se esté entendiendo esto solamente por soberbia, hijo, solamente porque hay corazones altivos que no quieren entender y que pusieron sus ojos más en las obras ante lo que Dios exige hoy día en el tiempo de la gracia. Dice la Escritura, termino con esto, si retenéis la palabra que os he predicado, dice la Escritura, sois salvo. Usted es salvo si lo ha retenido, si lo ha creído con fe. Y si no creíste, ya en vano. Primera de Corintios 15:2. Así que mis hermanos míos, en el amor del Señor me despido en este día, ya, y espero que el Señor les bendiga grandemente cada día. Y quiero mandar un saludo, ¿cierto?, en especial a mi hermana Graciela, ya. Mi hermana Graciela, ¿cierto? Yo la veo muy motivada con estos estudios y me gozo de ello, de que esta joven, ¿cierto?, esté apoyando la obra, ¿cierto?, poniendo posteos, ¿cierto?, anunciando para allá sin cansancio que va a haber un estudio. Así que Dios le bendiga, hija, a la distancia, y me despido de todos los que están hoy día conectados también, deseando que Dios les bendiga a cada uno de ustedes con su familia y que el día de mañana, ¿cierto?, sea prosperado para ustedes. Voy a dejar este video entonces acá en la plataforma para que lo comparta, ¿cierto?, o para que lo vuelva a analizar. Dios les bendiga en esta noche y nos vamos entonces a descansar con nuestro Dios. Bendiciones.